Buen día, cuartos. Bueno, tenía ganas de hacerles una clase donde nos podamos ver. Ojalá pronto volvamos a encontrarnos. Quise hacer esta clase así porque estamos empezando el tema que a mí más me gusta. Es uno de mis preferidos, así que tenía ganas de que me vean emocionada hablando de estos temas. Bueno, yo les hice unas clases orales donde les iba explicando más o menos cuáles son los vínculos que hay entre un texto y otro, cuáles son los géneros en general que aparecen. Les dejé, ayer les dejé un videíto donde explicaba punto por punto cómo son los géneros literarios, los subgéneros. Bueno, si alguno no lo terminó de ver o si alguno no lo vio todavía, rápidamente les voy a decir que los géneros en un principio, en la antigüedad, eran la lírica, la épica y el drama. Con el paso del tiempo los géneros se modernizaron, se dejó de escribir épica y se empezó a escribir narrativas, lo que hoy en día son nuestras novelas, nuestros cuentos, nuestros mitos. Pero a nosotros nos va a interesar este género antiguo porque estamos viendo literatura universal y estamos en los comienzos, en los orígenes, principalmente en los orígenes de nuestra literatura. Entonces, dentro del género épico, tenemos un subgénero que se llama epopeya. Esa es la que nos importa particularmente. La epopeya estaba escrita en versos, tenían algunas particularidades y esta escritura que tenía en un principio había sido pensada para que sea narrada, para que sea oral. La antigüedad tiene una base oral siempre. O sea que la literatura, antes de ser escrita, no existía la imprenta. Antes de todo esto fue primero oral. Se narró, se contó de uno a otro, de padre a hijo, del jefe a la tribu. Siempre se fue contando. La oralidad hizo que nosotros nos contáramos historias, básicamente, porque nos gusta escuchar historias, porque es algo que tenemos los seres humanos, nos encanta que nos cuenten cosas. Piensen ustedes, van a volver después de todos estos días de cuarentena y lo primero que van a hacer, ¿y qué hiciste? ¿Qué te pasó hoy? Al que no viste, al que estaba sin internet. Es natural, así somos. Nos volvemos de un viaje y queremos contar todo. Así pasaba también con estos relatos. ¿Qué tipo de cosas narraba la epopeya? Narraba historias de héroes, principalmente de héroes. Estas historias comenzaban in medias res. Vamos a ver si, no sé si ustedes verán, si yo las anoto acá, pero in medias res se escribe así. In medias res. ¿Qué significa? A la mitad. Comenzaban, ahí se ve un poquito. Comenzaba a la mitad, por el medio, cortado al medio. ¿Por qué comenzaban así estas historias? Porque el pueblo ya sabía de qué se trataban, porque ya eran conocidas por el pueblo, porque antes de ser escritas habían sido orales y porque además estaban como metidas adentro de los grandes mitos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los mitos tienen una base principal de querer narrar y contar las grandes dudas de los hombres, las cosas que las personas no podemos resolver, que quizás hoy la ciencia nos responde, pero que por miles de años nadie tuvo respuesta a eso. Y hay muchas que seguimos sin tener respuestas. ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay algún lugar? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se siente en otros lados? ¿Cómo surgió el mundo? ¿Cómo se va a acabar el mundo? Todas esas respuestas, que algunas aún hoy no las tenemos y otras sí, eran naturales, son propias de la humanidad. Entonces, en esta mitad de las historias comenzaban porque el pueblo ya conocía los relatos míticos. Yo hoy les voy a contar uno para que nos acomodemos un poco en toda esta historia. Características que tenemos que tener en cuenta. Todo esto surge
en Grecia. O sea que no estamos hablando de Argentina ni América, sino que nos vamos para la otra parte, la otra parte del mundo, y nos vamos para Grecia. No la Grecia actual, por supuesto, sino una Grecia antigua. Y este periodo histórico, llamado justamente Grecia antigua, se da entre el siglo XII y el siglo II. Entonces les voy a poner acá, bueno, esto no sé, Grecia antigua, siglo XII al siglo II antes de Cristo. No, así. Ya estoy poniendo cualquier cosa. Hace mucho que no uso el pizarro. Bueno, entonces, en este periodo es un periodo histórico y es el periodo donde se dan las polis. Las polis era como si fuesen pequeños gobiernos que pertenecían todos a Grecia, pero eran independientes entre sí. Y si hubiera dado una guerra de Troya, que ya voy a explicar por qué nos importa, se habría dado más o menos entre el siglo XIV y el siglo XII, o sea, un poquitito antes de esto. Digo si se hubiera dado porque no hay demasiadas certezas. Ahora, que existe una ciudad que se llama Troya, sí, hay una ciudad que se llama Troya. Es más, existe hasta el día de hoy. Pero no significa ni que sea la misma Troya, ni que... Bueno, Troya, ¿por qué nos importa? Quizás ustedes se acuerdan cuando iban a primer año o un poquito más grandes, que siempre hemos dado vueltas sobre estos temas de los mitos y de las guerras. Leímos muchos mitos alrededor de la guerra de Troya, mitos troyanos. ¿Cómo se conoce en la literatura la guerra de Troya? Y volvemos al principio, a partir de la épica, de la epopeya y del aedo, poeta más importante que se tuvo o que tenemos noticia, que es Homero. No Homero Simpson, Homero el griego. Homero, hay un montón de ideas. Que si existió, que si no existió, que si era ciego, que si estaba, que si no, que si era mucha gente, que no se sabe. O sea que hay como una especie de vacío, de nada, alrededor de la figura histórica y la idea de quién era este señor que escribió la Ilíada y la Odisea. Pero lo que a nosotros nos importa, más que quién era él, es qué cosas escribió él. Y entonces vamos a tener, entre las cosas que escribió, voy a borrarles acá, si es que quiere que se borre esto, tiki tiki, vamos a poner, Homero escribe la Ilíada y nos paramos un ratito en la Ilíada. La Ilíada cuenta apenas 51 días del último año de la guerra de Troya. Todo un trabalenguas. La guerra de Troya dura 10 años, 10 años. Es larguísima. Y durante esos 10 años nosotros no sabemos mucho qué pasa, pero sí sabemos qué pasa durante el último año, 51 días de ese último año. Pero no llega al final, no son los últimos días, sino que son unos días de ahí, del medio, más o menos, de los 51 años, de los 51 días. No sabemos, el final lo conocemos, pero no lo conocemos por la Ilíada, no está en la Ilíada el final. La Ilíada es un recorte, es un pedacito que está enfocada principalmente a la cólera es el enojo, de uno de esos héroes, que es Aquiles. Se llama Ilíada porque la palabra griega para decir Troya era Ilión. Entonces quedó de ahí Ilíada, parecido, sonaba a la guerra de... Ay, esto no anda muy mal, no lo voy a tapar más. A la guerra de Ilión. Ahí se los anoto. Por eso se llama Ilíada. Personajes importantes de la Ilíada: Aquiles, Agamenón, se los voy a anotar yo todos y ya van a saber quiénes son cada uno, pero se los nombro. Aquiles, Agamenón, París, Héctor, los más importantes. Y por el otro lado tenemos algunos dioses que también son bastante importantes: Hera, Atenea, Zeus,
Tetis, que es la madre de Aquiles. Hay de todo un poco. Por el otro lado, la otra gran obra que escribe Homero se llama Odisea. Bueno, no sé si ven o si escribo sola. La Odisea me encanta. La Odisea cuenta el regreso de Odiseo, que también lo llamaban Ulises los latinos, el regreso a su casa. O sea, se acabó la guerra, terminó la guerra y Odiseo dice, vamos muchachos, nos vamos a casa. Y entonces emprenden su regreso. Todos, imagínense que Grecia es un conjunto de islitas. Cada uno de estos héroes eran reyes en esas islitas. Bueno, también Odiseo, Ulises, que era rey de Ítaca. Estaba ahí nomás, 2 semanas andando en botecito. Bueno, tarda 10 años en volver a su casa. Una enormidad. Cuando todos habían regresado, él todavía seguía dando vueltas y naufragando y le pasaba una cosa y le pasaba la otra y no podía regresar a su casa. La próxima clase que les voy a hacer, les voy a hablar exclusivamente de la Odisea. Hoy vamos a hacer un pantallazo en general sobre el mito troyano y este otro que se extiende. De los mitos troyanos se extienden un montón de otras historias y de submitos, o sea, de los regresos de los héroes al volver a sus casas. Bueno, Ilíada Odisea. ¿Por qué se llama Odisea? Y porque su héroe es Odiseo. Si el héroe hubiera sido José, sería, no sé, la Joseida o no sé, estoy inventando. Pero por eso se llama Odisea, porque tenemos el héroe de toda esa historia, el personaje principal es Odiseo. ¿Qué me estoy olvidando? A ver. Así como les contaba que había un tiempo histórico, que es la antigua Grecia, a ver, ¿se ve acá arriba? Sí. Tiempo histórico. Antigua Grecia. Por el otro lado, el tiempo en el que surgen todas estas historias míticas, la Ilíada, la Odisea y todo lo que pasa alrededor, es un tiempo ficcional, es un tiempo mítico, un tiempo que se llamó la Edad Dorada, ya se los anotó, y la Edad Dorada, y es un tiempo en el que surgían o combinaban la existencia los dioses con los humanos. Entonces aparecen dioses, semidioses, héroes, seres sobrenaturales que pueden pedir o hacer transfiguraciones, o sea, transformaciones de los dioses en otros seres o en humanos también, hijos de dioses y humanos. Y todo este tiempo no tiene una fecha, simplemente es un tiempo mítico. Lo voy a poner acá, tiempo mítico. Edad Dorada. Bueno, y acá viene la parte que a mí más me gusta. Esta es toda la parte teórica, más o menos, pero ahora les voy a contar la historia del mito, que es lo que a mí más me entusiasma. Resulta que en un momento los dioses deciden hacer un concurso de belleza. Y ahí se parecen varias diosas, que Afrodita, Afrodita la diosa de la belleza, Hera, que es la esposa de Zeus. Zeus es el dios del rayo, el dios más importante. Bueno, se parecen todas ellas y dicen, no, yo voy a participar. Y como no tenían mucho cómo resolver esto, deciden bajan a la tierra, así miran y se encuentran a un pastor. Este pastor resulta que no era un pastor cualquiera, sino que era Paris, el hijo de Héctor, el rey de Troya, o sea que era el príncipe de Troya. Bueno, le dicen, vení Paris. Paris era un chico muy lindo, con unos rasgos muy delicados, era como lindo.
Bueno, lo llaman a Paris y le dicen, bueno, te toca elegir quién de ellas es la diosa más hermosa. Y para eso él tenía una manzana, por eso es toda una disputa alrededor de la manzana y el concurso que tiene una manzana. Que él le daba la manzana a la más bella. Cada una de estas diosas, para convencerlo, porque las tres eran muy hermosas, para convencerlo de que la eligiera ella, cualquiera podía ser la ganadora, le ofrece algo. Le ofrece ser rey, le ofrece ser el dueño de toda la extensión de la tierra, pero Afrodita le dice que él va a tener el amor de la mujer que él quiera y que esa mujer puede ser la más hermosa de la tierra. Bueno, a él lo tienta más que nada eso y la elige Afrodita, gana Afrodita. Ante eso queda, por supuesto, era muy enojada porque era vengativa, como que no le caen bien esas cosas. Pasa el tiempo, años que van, años que vienen, y en un momento Héctor con Paris, Héctor es el hermano de Paris, o sea que teníamos un padre, Príamo, y dos hijos, el rey de Troya y dos hijos, Héctor y Paris. Ellos dos, los dos hijos, se van de viaje a otra isla, a la isla de Esparta. Y cuando llegan a Esparta, el rey de ahí de Esparta era Menelao. Tienen nombres muy raros, pero ya se los van a acordar. Yo les prometo que con esto les voy a subir un cuadrito así como con los nombres, quién es hermano de quién, primo de quién, amigo de quién, porque si no es un caos. Bueno, nos encontramos entonces que se van los dos hermanos a visitar al rey de Esparta y el rey espartano estaba casado con Helena. Helena es la mujer más hermosa de la tierra. Hay muchos mitos alrededor del nacimiento de Helena. Se dice que es hija de Zeus, que nació de un huevo, por eso era tan blanca. Hay toda una historia bastante fea también, fea a nuestros ojos, ¿no? Porque la madre de Helena no quería unirse a Zeus y escapaba, y Zeus la perseguía hasta que finalmente la convirtió en un cisne, y él mismo se transfiguró en un cisne, y así es que nace Helena, y por eso es que nace un huevo, porque la madre estaba transfigurada en cisne. Esa es parte del mito del nacimiento de Helena, por eso es tan blanca, tan bella, etc. Hija de un dios. La cuestión es que Helena estaba casada con Menelao. Llegan, y una de las principales características de los griegos es la hospitalidad. O sea que si llegaban a su casa, a su reino, a su castillo o a su pequeña casita, alguien, tenías que abrirle la puerta, recibirlo y dejarlo que esté el tiempo que tenga ganas. No podías echar a alguien. Entonces, obviamente, vienen dos príncipes y son bien recibidos, amigables, comen, beben, pasan la noche, felices de la vida. Pero ¿qué pasa? Paris recuerda el viejo juramento que le había hecho Afrodita y le había dicho: te podés casar, podés unirte con la mujer más hermosa de la tierra, ella va a tener tu amor, vos vas a tener su amor. Y él la ve, y Helena es la mujer más linda del mundo, y él se enamora de Helena. Y sí, Helena está casada con Menelao, pero a él no le importa en lo más mínimo y la rapta. Bueno, acá hay muchas versiones. ¿Qué la rapta? Que se va por voluntad propia. Yo siempre pensé que se va por voluntad propia, porque Afrodita le había dicho que Helena lo iba a querer, o sea que la mujer esta lo iba a amar, que él iba a tener el amor de esta mujer. Entonces, no solo el derecho a ella, sino el amor. Entonces, para mí ella se va porque quiere. Porque además Paris es muy nenito ahí, que él no se va a poner a pelear, él no va a hacer escándalo. O sea, raptar a alguien es mucho esfuerzo para él. Así que si ella no se iba por voluntad propia, yo no creo que él se lo hubiera llevado. Lo
cuestión es que huyen durante la noche, se vuelven a Troya, y cuando despierta Menelao a la mañana descubre que le han robado a la mujer y, bueno, se enfurece muchísimo. Era bastante lógico, igual que se hubiera ido con Paris. Paris era más joven, era lindo, y Menelao, si bien era un súper guerrero y también tenía facciones bellas y todo, era como más tosco en comparación a Paris. ¿Qué hace Menelao? Llama a su hermano, a Agamenón, que es el rey más poderoso de la zona, y le dice: mira, me pasó esto, se la llevaron a Helena, yo necesito ir y armar guerra contra Troya porque fue una falta de respeto. Sí, evidentemente lo fue, porque él le abrió su casa y él le hace semejante cosa. Entonces llama, y ¿qué hace Agamenón? Hace un gran llamado a todos los poderosos de las islas alrededor. ¿Por qué acuden a ese llamado? Pensé que era una contienda recontra personal. Le sacaron a la esposa. ¿Por qué van a ir los otros reyes a armar una guerra porque a vos te sacaron la esposa? Yo ahora tranquilo. Pero van porque cuando Helena se estaba por casar, todos se querían casar con ella. Ya les dije, era hermosa, todos se querían casar con ella. Y Helena lo elige a Menelao. Pero los otros juran que van a defender ese matrimonio siempre. Es como que ellos dicen: bueno, está bien, no me tocó a mí, lo eligió y fue justa la elección porque era lo que ella quería, entonces nosotros vamos a defender siempre que sea necesario esa unión. Por eso es que ellos, bajo ese juramento, tienen que ir a defender el matrimonio de Menelao. Se embarcan todos, y toda esta unión se llaman aqueos. O sea, todos estos griegos que se juntaron eran los aqueos. Aqueos, dánaos. Digámosle aqueos, que es más fácil. Se van todos hasta Troya y acampan al costado del mar, sería, o sea, en las playas. La ciudad de Troya es una ciudad cerrada, sitiada, con murallas. O sea que no podían entrar como yo entro a Villa Allende, en el colectivo o en el auto, o caminando siquiera, no. Acá era cerrada, sitiada, era como... ni siquiera como entrar a un country, porque un country tiene un alambrecito de porquería. Esto eran muros, nadie podía entrar. O sea que las batallas que se dan entre el campamento de los aqueos y la ciudad de Troya. Como que en este periodo donde está la taza, más o menos, se da toda la batalla entre todos. Y cuando se replegan, cada uno se va como a su lado. Unos entraban a la ciudad y los otros se volvían al campamento. Esta guerra dura 10 años, es la que les estuve hablando hace un rato, y es la en donde se sitúa la Ilíada. No sabemos mucho de esos 10 primeros años, pero la Ilíada nos cuenta ese último año, esos últimos días del último año, y ahí sí nos encontramos. Ahora, el pueblo que escuchaba estas historias y estos mitos ya conocía todo esto, ya sabía de la historia de Paris, ya sabía que la había raptado a Helena, ya sabía todo. Entonces no hacía falta que le cuenten de nuevo nada. Ellos ya estaban al tanto de eso. La guerra de Troya, que está contada en la Ilíada, se sitúa no en la disputa de Helena que se la llevó Paris, sino se sitúa en un conflicto particular que tiene Agamenón con Aquiles. Aquiles es el principal guerrero, el más fuerte, el más importante. Digo esto porque cuando yo les pregunte de qué trata la Ilíada, no me digan que de Helena de Troya y de Agamenón, no. Ni de Menelao y Paris, no. De que la raptaron a Helena, eso es el mito, es anterior. La Ilíada solamente nos cuenta un ratito, 51 días y nada más. Acá me voy a parar. ¿Ya más abajo no ven? Sí. 51 días del último año. Bueno, vamos a poner, esto parece una así, 51 días del último año.
Comienza la Ilíada, comienza con en medias res, o sea, la mitad de la historia, no comienza al principio de la guerra, comienza ya hasta el final, y comienza de una forma bastante semejante a la Odisea, que es haciendo una invocación. Era muy común, parte de las características que tiene la epopeya, era la invocación. Se invocaba a una musa o a una diosa, las musas son diosas menores, se las invocaba para poder pedirle, o sea, el aedo, el poeta, el que iba a narrar esa historia, acuérdense que tenían una base oral, llamaban a estas diosas para que le ayudaran, como para que contaran por él la historia. Les voy a leer primeros versos de la Ilíada para que vean el estilo. Dice: la cólera canta, oh diosa del pélida Aquiles, maldita, que causó en los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades muchas vidas valientes de héroes, y a ellos mismos los hizo presa de los perros, y para que las aves, desde que por primera vez se separa... Sigue, no lo voy a seguir leyendo. Tiene una forma que es muy antigua, no estamos hablando de una novelita que se escribió hace 5 años, estamos hablando de algo que se escribió hace casi 3000 años atrás, o sea, hace mucho tiempo. No esperemos que sea igual que de lo que estamos acostumbrados, pero no es tan complicado, es como que uno conociendo la historia se va enganchando. Cuando dice: la cólera canta, oh diosa del pélida Aquiles, tiene una estructura gramatical diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Cómo diríamos nosotros? Canta la cólera de Aquiles, diosa, o diosa canta la cólera de Aquiles. La cólera, les expliqué antes que era el enojo de Aquiles, y Aquiles, pélida Aquiles, pélida es un epíteto, es como una característica que se le agrega, como si fuese un extra que le ponen al nombre de los guerreros, de los dioses. Ya vamos a ver varios. Entonces, Aquiles era este guerrero tan importante, y la cólera, que es su molestia, su enojo, está causada porque en una de las batallas que tuvieron, ellos habían traído varios motines. Los motines son como estas recompensas de guerra. Y cuando traen estos motines, se encuentran que lo más importante, que era una mujer, que era Criseida, se la lleva a Agamenón, que es el jefe. Y la segunda en belleza, en virtud, se la lleva a Agamenón. O sea que cada uno tenía su motín de guerra. Aquiles, quiero decir. Aquiles ni Agamenón no estaban enamorados de estas mujeres. Es más, Agamenón tenía su esposa que lo estaba esperando, que ya veremos la historia de ella. Pero la verdad que a Agamenón le gustaba mucho Criseida y le pasaba bien con ella y no quería perderla. Y Aquiles, todo bien, ningún problema. ¿Qué pasa? Resulta que esta chica Criseida, la que estaba con Agamenón, era hija de un sacerdote de Apolo. Apolo es el dios del sol, que pasa con su carro de fuego. Bueno, Apolo entonces acude al llamado de este sacerdote que tiene, este padre, porque le dice: mira, me raptaron a mi hija, yo la quiero de vuelta. Y entonces Apolo empieza a mandar flechas hacia el campamento de los griegos, de los aqueos, que caen como una peste. Capaz está enojado Apolo ahora con nosotros y nos manda el coronavirus, no sé. Ojo, pensémoslo. Bueno, entonces cuando empiezan a morir todos de peste, no sabían qué hacer, llega el sacerdote hasta el campamento y le dice:
mira, vengo a pedirte a mi hija. Ella era, en realidad esto lo pide antes de que le manden la peste. Va, pide a la hija, Agamenón lo saca las patas, le dice, fuera de acá, viejo, no te queremos. Se me está acabando el tiempo del video. Bueno, lo saca las patas. Y ahí él va, le dice, mira, no me la quisieron devolver, Dios Apolo le manda la peste. Y entonces Agamenón, ¿qué decide? Bueno, está bien, te devuelvo a tu hija porque no quiero más peste, yo me la quedo a la que tiene Aquiles, a Briseida. Y ahí Aquiles se enoja, dice, no basta, es una falta de respeto, se empiezan a pelear, se gritan, todo mal, y termina Aquiles diciendo, no peleo. No, está bien, anda vos, yo me quedo acá. Encaprichado, enojadísimo, porque Aquiles es el dios del impulso, del hacer sin pensar. Que dice Agamenón, no, está bien, tomá, te la devuelvo, quédatela. No, ya no la quiero, quédatela vos, no me importa, yo no peleo más. Ahora van a ver lo que es vivir sin mí. Efectivamente, empiezan a perder a lo loco porque sin Aquiles les va muy mal. Pero Aquiles es un caprichoso, básicamente. Chicos, voy a tener que cortar, les dejo por mensajito un poquito más. Y mañana les subo la otra parte, cómo termina la Ilíada, un poquito de la Odisea, así no se cansan. Y ya después